Hoy es la santa y bendita fiesta del día de expiación. Hoy, con el sermón titulado Por mis pecados, tomémonos un tiempo para reflexionar sobre el gran significado del día de expiación. El significado de expiación es sacrificarse por los pecados de otros. Con respecto a los pecados, el castigo no se le da al individuo que cometió el pecado, sino que otra persona, animal u otra criatura viviente toma el castigo del pecado que el individuo cometió. Este es el verdadero significado de la expiación. Merecemos el castigo por los pecados que cometimos y deberíamos haber pagado su precio. Pero en lugar de eso, Dios nos hizo libres de pecado. Él tomó la posición de un pecador, soportando todo tipo de dolor y tomando el castigo que nosotros, los pecadores, deberíamos haber recibido. Mediante la historia del Antiguo Testamento, podemos entender que el Padre Celestial y la Madre Celestial existen para redimirnos y hacer expiación por nuestros innumerables pecados y transgresiones. En los tiempos del Antiguo Testamento, se sacrificaban animales como becerros, machos cabríos, cabras, corderas y vacas como ofrendas por el pecado. A través de estos sacrificios de animales, la Biblia ilumina nuestro entendimiento sobre el gran sacrificio y sufrimiento que el Padre y la Madre han padecido para dar a la humanidad la asombrosa gracia del perdón de los pecados. El día de hoy, no debemos pensar simplemente, hoy es el día de expiación, una fiesta que celebramos el 10º día del 7º mes según el calendario sagrado. En cambio, debemos dar gracias y gloria a Dios, recordando el sufrimiento que el Padre y la Madre han atravesado para salvarnos y librarnos del castigo del infierno al que estábamos destinados. Ya que la humanidad en esta tierra no entiende completamente lo que hay en el mundo espiritual, para que conozcamos los asuntos espirituales, Dios los puso en las ordenanzas de los sacrificios de animales, lo que nos permite entender su gracia de expiación para la humanidad. Durante un largo periodo de unos 1500 años, desde la época de Moisés, hace 3500 años, hasta la llegada de Jesús, Dios había ordenado a los israelitas que sacrificaran continuamente ovejas, cabras y otros animales para ofrecer sacrificios. A través de estas ordenanzas en la ley, Dios nos enseña constantemente que nuestros pecados no desaparecen inmediatamente. En realidad, los pecados que cometimos solo pueden ser perdonados una vez que alguien redime al pecador y se realiza la expiación. Por eso debemos pensar siempre, el Padre y la Madre vinieron a esta tierra por mis pecados. Fueron hechos menores que los ángeles por mis pecados. Dios también pasó por las 4 etapas de la vida, es decir, nació, envejeció, enfermó y murió por mis pecados. Si no hubiéramos pecado, el Padre y la Madre nunca habrían venido a esta tierra y nunca habrían experimentado el envejecimiento, el dolor y la enfermedad que sufrimos los seres humanos. Muchas personas también los ridiculizaron, obstaculizaron y calumniaron. Dios incluso sufrió el dolor de ser crucificado. Nada de esto habría ocurrido si no hubiéramos pecado. No obstante, nuestro Padre Celestial vino de nuevo en la carne para salvar a los que pecaron en el cielo y fueron expulsados a esta tierra. Puesto que nos amó, a pesar de que somos pecadores, se sacrificó voluntariamente por nosotros, apreciándonos. Cuando miramos la historia de la ley del Antiguo Testamento, siempre que un pecador cometía un pecado, ese pecado no desaparecía inmediatamente. Cuando el pecado del pecador
era puesto sobre un animal y transferido a él. ¿A dónde iba el pecado? El pecado era trasladado temporalmente al santuario. El pecado permanecía en el santuario durante un año. Finalmente, en el día de expiación, todos esos pecados pasaban al macho cabrío por Azazel, que representa a Satanás, el origen de todos los pecados. El macho cabrío era dejado en un lugar solitario en el desierto, vagaba por él y finalmente llegaba a morir. En el desierto no había ni comida ni agua para beber. Cuando el macho cabrío vagaba por el desierto y moría, todos los pecados eran completamente destruidos y llegaban a su fin. Dios nos enseñó a través de la ley que el pecado no desaparece de inmediato simplemente diciendo, tus pecados están perdonados. En lugar de ello, ese pecado debe ser asumido por alguien más. Todos los sacrificios de la ley para la ofrenda por el pecado, todos los sacrificios de la ley para la ofrenda por la culpa, y todos los sacrificios de la ley para el sacrificio continuo de la mañana y la tarde, representan los sacrificios de Cristo, quien vino a esta tierra para hacer expiación por nuestros pecados. Dios nos lo hace saber claramente a través de las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento en la Biblia. Dios Padre y Dios Madre vinieron a esta tierra en la carne para salvarnos y sufrieron la humillación, burla y difamación de su propia creación. Incluso soportaron el dolor de las 4 etapas de la vida física que atraviesa la humanidad, es decir, nacer, envejecer, enfermar y morir. Nosotros hemos traído este dolor y sufrimiento sobre ellos. Por eso, el título del sermón de hoy es «Por mis pecados». Por mis pecados, todas estas cosas le sucedieron a ellos. Por mis pecados, le ocasioné mucho dolor a él. Fue azotado y sufrió el dolor de derramar su sangre en la cruz por mis pecados. Hoy, a través de este día de expiación, confesemos sinceramente todos nuestros pecados y arrepintámonos desde lo más profundo de nuestro corazón ante Dios, pensando, yo fui el que hizo que Dios pasara por algo que nunca experimentaría en su gloriosa posición en el cielo. Seamos también nosotros los que comprendamos correctamente su gran sacrificio en la cruz y su profundo amor que se nos ha otorgado. Entonces, ¿cómo se guardaba el día de expiación en los tiempos del Antiguo Testamento? Vayamos juntos al libro de Levítico capítulo 16. Veamos Levítico capítulo 16, versículo 6. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Como está escrito aquí, se ofrecía un becerro como ofrenda por el pecado de los sacerdotes, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado de los israelitas. En el día de expiación, la ceremonia más distintiva de esta fiesta era que se elegían 2 machos cabríos, uno como expiación por el pecado y otro por Azazel. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío por Azazel, lo que transfería todos los pecados de los israelitas al macho cabrío, y luego lo enviaba al desierto. El macho cabrío vagaba por el desierto y finalmente llegaba a morir allí. Esto está escrito en Levítico capítulo 16. A través del destino de estos 2 machos cabríos, podemos resumir el proceso de cómo se quitan nuestros pecados.
Pasemos al versículo 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. De este modo, el macho cabrío era dejado en el desierto, donde no había agua, ni hierba, ni comida para que pudiera vivir. Es por eso que, al final, el macho cabrío llegaba a morir. Todo este proceso nos muestra que nuestros pecados son transferidos temporalmente a Dios, que es representado como el santuario. Y luego nuestros pecados son finalmente entregados a Satanás. Dado que Satanás es el que dio origen al pecado, cargará con las consecuencias del mismo, pagando el precio de los pecados de la humanidad. Al final será destruido. Dios nos muestra todo este proceso a través de la ley del Antiguo Testamento. En los tiempos del Antiguo Testamento, cada vez que los israelitas pecaban, traían una cabra o un cordero y lo presentaban como ofrenda por el pecado, elevando una ferviente petición a Dios. He cometido un pecado. Por favor, entregue mi pecado a este animal. Las cabras y los corderos eran utilizados como ofrenda por el pecado. Esta ofrenda era por los pecados que cometían cada día. Los sacerdotes sacrificaban los corderos o las cabras, rociando su sangre sobre el altar. La sangre que se rociaba sobre el altar se acumulaba durante un año. Todas estas ceremonias se realizaban en el santuario durante un año. Cuando los israelitas cometían pecados, los animales eran llevados al sacerdote y sacrificados en el altar, como ofrendas por el pecado, lo que significa que los pecados eran entregados a los animales. Los animales eran sacrificados en lugar de los israelitas que merecían morir. Los sacerdotes tomaban la sangre de los animales y la rociaban en el santuario. Los pecados de todo el pueblo eran acumulados en el santuario durante un año hasta el día de expiación. Está escrito que al sumo sacerdote se le permitía entrar en el lugar santísimo solo una vez al año. La aspersión de la sangre se hacía normalmente en el patio exterior. Sin embargo, solo en el día de expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y la sangre de los animales era rociada allí. Así, todos los pecados que los israelitas habían cometido durante todo el año eran puestos sobre el macho cabrío, y éste era llevado al desierto y liberado allí, en el desierto estéril e inhabitado, en el desierto donde no había comida ni nadie que se ocupara de él. El macho cabrío vagaba y finalmente llegaba a morir. En el proceso en el que nuestros pecados son transferidos temporalmente al santuario, podemos entender que el Padre y la Madre han estado cargando con todos nuestros pecados. Con respecto a esto, veamos la enseñanza de la Biblia en Isaías capítulo 53. Vayamos a Isaías capítulo 53. Veamos Isaías capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Como está escrito aquí, Dios, quien debería ser glorificado, fue despreciado. Esto también le ocurrió por nuestros pecados, los pecados de los hijos del cielo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. A pesar de que sufrió penas y dolores por causa de nuestros pecados, no lo estimamos. A pesar de ser ridiculizado y despreciado, consideró el desprecio de la gente como nada. ¿Dios debe estar en este tipo de situaciones? Luego, nosotros entendimos, por mi pecado, Él fue azotado, derramó su sangre y fue humillado en la cruz. Siempre que leamos Isaías capítulo 53, no debemos considerarlo como algo insignificante. Los que traicionan la asombrosa gracia de la expiación sufrirán en el infierno durante miles de años, cientos de millones de años, e incluso cientos de millones de veces más. Aunque sufran por su pecado, podemos decir que es algo que les corresponde. A causa de nuestros pecados, Dios que debería ser glorificado fue despreciado. Dios que debería ser glorificado fue ridiculizado. Dios que debería ser glorificado fue perseguido. Cuando se nos recuerda una vez más que los causantes de esta atroz situación somos nosotros mismos, podemos comprender correctamente la gracia del Padre y la Madre en la verdad y pensar en cualquier circunstancia, ¿cómo puedo complacer a Dios? Vayamos a Isaías capítulo 50. En Isaías capítulo 53, podemos ver el sufrimiento del Padre Celestial por nuestros pecados, y en el capítulo 50 podemos ver el sufrimiento de la Madre Celestial por nuestros pecados. En el capítulo 50, versículo 1 dice, Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. No importa qué versículos leamos, ya sea el capítulo 50 o el capítulo 53 de Isaías, todo esto lo padecieron ellos por nuestros pecados. Hay personas en este mundo que se jactan de su justicia diciendo, nunca he cometido ningún pecado mientras vivía en esta tierra. Sin embargo, la Biblia testifica claramente, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Vayamos a Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. En el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Dios nos reveló directamente estas palabras del mundo espiritual, que son asuntos espirituales. Pensemos, verdaderamente a causa de mi pecado, Dios tuvo que pasar por este dolor y sufrimiento. Por mi pecado, el Padre Celestial y la Madre Celestial vinieron a esta tierra, dejando atrás toda la gloria del cielo, y se vistieron del tabernáculo de la carne. Teniendo todo esto en cuenta, debemos esforzarnos en todas las circunstancias para no repetir lo que hicimos en el cielo. Está escrito en la Biblia que las acciones justas de nosotros, los santos, se asemejan al hermoso vestido de lino fino, limpio y resplandeciente de nuestra Madre, ¿no es así? Si conocemos el sacrificio y el amor del Padre y la Madre, seremos capaces de llevar a cabo tales acciones justas. Si no los comprendemos plenamente, no podremos evitar volver a participar en cosas malas y en el pecado en esta tierra,
lo que hará que este ciclo se repita. Ahora bien, no sabemos por cuánto tiempo seguiremos celebrando el día de expiación que guardamos para el perdón de nuestros pecados. En el pasado, hubo muchas cosas que terminaron sin que nos diéramos cuenta de que era la última oportunidad para llevarlas a cabo. Pensamos que seguiríamos teniendo una oportunidad, pero una vez que miramos al pasado, podemos ver que la oportunidad terminó y que todas las demás oportunidades también llegaron a su fin. Hemos vivido sin darnos cuenta de que cada uno de esos momentos fue nuestra última oportunidad. Si pensamos, esta es la última fiesta y esta es la última gracia de expiación, nunca olvidaremos lo asombrosa que es esta gracia y también lo terrible que sería si perdiéramos esta gracia que Dios nos ha concedido hoy. Veamos el libro de Mateo capítulo 20, donde Jesús explicó que Él vino a esta tierra como la realidad de la ofrenda del sacrificio por el pecado del Antiguo Testamento. Vayamos a Mateo capítulo 20. Leamos Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida. ¿Para qué vino a dar su vida? En rescate por muchos. Una de las razones por las que Jesús vino a esta tierra fue para ser sacrificado en la cruz y hacer expiación por los pecados de la humanidad. Esta es una de las razones por las que vino a esta tierra. Entonces, no debemos decir simplemente, Él derramó su sangre en la cruz, considerando su gracia de expiación por nosotros como algo insignificante. En cambio, aprendamos y comprendamos el amor y el sacrificio sin fin de Dios. Leamos un versículo más en Romanos capítulo 13. Veamos Romanos capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que, ¿qué es el amor? El cumplimiento de la ley es el amor. Si miramos de cerca la ley, hay ofrendas en el día de reposo y sacrificios continuos por la mañana y por la tarde. También hay ofrendas para las fiestas, la ofrenda para la Pascua, las ofrendas para la fiesta de los panes sin levadura y las ofrendas para la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Las ofrendas se presentan en cada fiesta. Si miramos de cerca las ofrendas, ¿qué está contenido en todas ellas? El sacrificio está contenido en todas ellas. La Biblia dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto significa que el dolor y el sufrimiento de derramar la sangre deben ir juntos. Es lo que deberíamos haber pasado. Pero en lugar de eso, el Padre y la Madre recorrieron ese camino de sufrimiento por nosotros. Por eso, los sacrificios de machos cabríos y cabras siempre se especificaban en la ley del Antiguo Testamento. Para la ofrenda por el pecado se utilizaban corderas y cabras. Por eso, cuando el Padre fue tomado de la tierra, dijo, escuchen a la Madre. Piensen en todos los sacrificios que han hecho por nosotros y en el amor que nos han dado. Después de aprender sobre el nuevo pacto y el antiguo pacto, estudiar las leyes y entender los estatutos, debemos comprender lo que es el centro de la ley. El sacrificio de Dios está en el centro de la ley. Debemos entender que el sacrificio de Dios no es otra cosa que el gran amor de Dios. Así pues, ¿en qué se convierte este amor en la ley del antiguo y el nuevo pacto? El amor se convierte en el cumplimiento de la ley. Después de todo, si no fuera por el gran amor de Dios en la ley, Él nunca habría podido realizar esta gran obra de la redención. A pesar de todos los sufrimientos que el Padre y la Madre Celestiales han padecido por nuestros pecados, ellos no nos culpan de nada. En cambio, nos han abrazado incondicionalmente, nos han tolerado y han sido pacientes con nosotros. El Padre y la Madre han llevado este tipo de vida para nosotros. Si volvemos a traicionar este gran amor,
es de esperar que acabemos en el terrible infierno. Por eso, la Biblia nos enseña que el amor se convierte en el cumplimiento de la ley. Solo cuando examinemos a fondo las leyes una y otra vez, desde el principio hasta el final, podremos descubrir el gran sacrificio de Dios, es decir, su ilimitado amor, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto. Dado que el Antiguo Pacto es una sombra del Nuevo Pacto, Dios nos ha mostrado solo una sombra de su sacrificio a través del Antiguo Pacto. A través del Nuevo Pacto, Dios nos permitió ser testigos de cómo derramaba su sangre en la cruz por nuestros pecados, ¿no es así? Entonces, ¿qué dijo que hiciéramos cuando nos dio el Nuevo Pacto? En Juan capítulo 13, versículo 34 dice, «Un mandamiento nuevo os doy». ¿Qué debemos hacer? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús dijo, «Amen a sus hermanos y hermanas como yo los he amado». Incluso cuando todavía éramos pecadores e injustos, el Padre y la Madre nos mostraron un amor infinito antes de que nos diéramos cuenta del gran amor de Dios. Grabemos el gran amor del Padre y la Madre en nuestros corazones una vez más, y a través del día de expiación, en lugar de pensar, hoy es el día en que nuestros pecados son perdonados. Vaya, es emocionante. Pensemos a partir de ahora. He recibido el perdón de los pecados, pero ¿quién paga el precio por mis pecados? Tengamos una perspectiva espiritual para mirar detrás de escena. Les pido a todos que cuiden de nuestros hermanos con el corazón del Padre y la Madre durante el tiempo que nos queda en esta tierra, para que podamos entrar juntos en el eterno reino de los cielos. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy por mis pecados. Muchas gracias.